Bueno, esta nos va a ayudar a contabilizar la asistencia de ustedes. Estábamos coordinando con el doctor que estas sean realizadas principalmente con el fin de poder ver cómo es que les está yendo, si el curso les está ayudando o no les está ayudando, y por eso es de manera obligatoria, sobre todo por un representante de cada grupo. ¿Listo? Sin nada más que decir, comenzamos con la charla. Bien, para ello nosotros vamos a hablar primeramente de qué es el protocolo de investigación. Primordialmente debemos recordar la importancia de este protocolo y cómo nos ayuda en la investigación. Recordemos que la investigación es como tener otros ojos. ¿Por qué? Porque como dice esta cita dada por Graciane Rowling, es una búsqueda sistemática de información, un proceso de indagación que puede realizarse en bibliotecas, laboratorios, aulas, hospitales, fábricas, en las páginas de la Biblia, a pie de calle u observando una manada de elefantes en la naturaleza. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Que nosotros vamos a tener, como pueden ver en la imagen, unos anteojos que nos van a ayudar a visualizar cosas que otras personas no pueden ver, como dice en la imagen, ver de verdad. ¿Por qué? Porque, sobre todo en esta época en la que estamos, la medicina, la famosa medicina basada en evidencia, se basa en datos, en estudios. Claro, nosotros podemos tener conocimiento a partir de la experiencia que tiene un docente, pero principalmente en qué debemos basarnos, en la prueba, en la práctica basada en evidencia. ¿Qué es en realidad la medicina basada en evidencia? Por lo tanto, debemos recordar que es muy importante investigar y eso, bueno, quisiera que les llegue a sus cabecitas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos dicen hagan un trabajo de investigación, bueno, lo vamos a hacer para cumplir. ¿Cuánto puntaje tiene? Ya, no les voy a mentir, a veces hasta se inventan datos al final. ¿Por qué? Porque primero no se organizan bien, no siguen su calendario y posteriormente ya les queda dos. Me imagino, hasta debe ser que alguno de ustedes recién está haciendo su protocolo de investigación. Suele pasar. Y bueno, como les dije, principalmente es por dos cosas. Uno, no conocemos y eso nos da miedo. Y dos, no entendemos la importancia de la investigación y cómo a nosotros nos ayuda no solamente a generar nuevo conocimiento, sino a avanzar como profesionales. ¿Por qué? Y eso es muy importante. Muchas personas que están en la facultad, o al menos, han intentado realizar una investigación, pero no las publican. Y como no las publican, pues esto no genera impacto, sobre todo a nivel curricular. Entonces, como no puedes generar impacto a nivel curricular, ¿qué sucede? Pues te trancas a ti mismo, no puedes avanzar, porque recordemos, y eso es muy interesante, como en otros países, si es que, bueno, tienen la capacidad, tienen la oportunidad de irse a otros países, este tema de la acreditación, ¿no? Que nos estaba tocando últimamente, pues háganlo, chicos. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder avanzar en su vida profesional, van a poder crecer como personas y bueno, van a poder ayudar en realidad a la medicina acá. Pero ¿cuál es uno de los requisitos en muchos países, sobre todo avanzados en Estados Unidos? Haber publicado una investigación. Así que no pierdan su tiempo cumpliendo este requisito, sino que háganlo con el fin de qué, de publicarlo. Porque ¿qué está en la convocatoria? Que al final los que realicen y terminen su investigación y sean ganadores y acreedores de ello, pues van a poder publicarlas. Así que si es que por casualidad no tenían en su cabecita eso, yo les animo a que lo tengan, a que tengan ese ánimo de poder dar un poco más y poder avanzar como profesionales. ¿En qué más nos ayuda? A fundamentar científicamente los tratamientos y cuidados, la medicina basada en evidencia, a adaptar los cuidados de demanda social y tecnológica y finalmente consolidar un estatus profesional, lo que les decía. Publicar es, bueno, es una característica que ayuda a un profesional a ver cuán alto, cuánto es su estatus en la carrera. Bien, ahora, ¿cómo puedo realizar entonces mi protocolo de investigación? O bueno, yéndonos a la parte de investigación.
Para ello nosotros vamos a hablar de 4 fases, estas 4 fases que ustedes pueden ver acá. Primero vamos a hablar de una fase conceptual, segundo una fase de planificación, tercero una fase empírica y 4 una fase analítica e interpretativa. El protocolo de investigación es una herramienta que nos va a ayudar entonces a realizar nuestro estudio de investigación. ¿En qué fase se encuentra? En la fase conceptual y en la fase de planificación. Pero para ello, como pueden ver, requiere de ciertos pasos anteriores y posteriores. Anteriormente nosotros vamos a ver la etapa descriptiva y cómo también nosotros podemos acompañarla de la etapa analítica y posteriormente ir a la etapa de difusión, lo que les decía, publicarlo. Ese es el fin, chicos, de investigar, generar conocimiento. Me gustó un término que leí en un artículo que decía uso de investigación, que es en realidad la práctica clínica basada en los artículos, en los estudios en los que uno realiza y lee. Y vamos a ver cómo se aplica eso más adelante. Bien, este esquema entonces nos ayuda a entender y en realidad es un resumen de cómo nosotros podemos realizar una investigación. Pasando al siguiente punto, como les dije, nosotros vamos, de estos 4 puntos, nosotros nos vamos a basar principalmente en 2. La fase conceptual y la fase de planificación. Y para ello nos vamos a ayudar, como ven en esta imagen, del protocolo de investigación. Así que el protocolo de investigación no es una carga y es más bien una ayuda. En esta ocasión solamente vamos a hablar de la fase conceptual y un poquito de la planificación. El día de mañana vamos a continuar con la fase de planificación y como les dije vamos a hacer énfasis en esos 2 puntos, variables y gestión de referencias. Listo. Ahora, para entender qué es un protocolo de investigación, pues debemos darle una definición. Es un documento científico y constituye un medio convencional para formalizar una propuesta de investigación científica. ¿Listo? Entonces, como pueden ver en esta imagen, nosotros podemos ver muchos países. La medicina es así, por eso hay especialidades. Fisiología, en este caso, es así. Aquí puedes tener a fisiología cardíaca, aquí puedes tener a fisiología pulmonar. Hay paréntesis. El doctor recomendó que sus investigaciones se basen en fisiología pulmonar. Esto debido a que al final se está tratando, por lo que entiendo, de llegar a la publicación de sus trabajos en principalmente fisiología pulmonar, que recordemos que con la altura, la presión barométrica, pues nos llega, bueno, llega a ser muy relevante en habitantes de gran altura, valga la redundancia. Entonces, el protocolo de investigación nos va a ayudar a direccionarnos en este mapa de la medicina. Si yo quiero ir a Rusia, por ejemplo, pues desde Bolivia debo tomar cierto lineamiento, ¿no? No vas a ir directamente a Rusia. Tienes que tomar, pues, ciertos aviones, ciertas tranvías, ¿no? Si los que han viajado en avión me van a entender de cómo funciona esto. Lo mismo, ¿no? En Bolivia, para llegar a Santa Cruz, pues, hasta llegar directamente a Santa Cruz, pero primero tienes que pasar por ciertos pasos, por ciertos caminos. ¿Listo? Entonces, el protocolo de investigación es eso. En síntesis, el protocolo de investigación nos ayuda a visualizar. Como dice, visualiza la investigación. Es cuando tú estás viendo un partido. Te ayuda a ver la jugada, lo que les decía. Es decir, en esa fase empírica, en el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque no ha realizado bien su protocolo de investigación. Así que realizar bien un protocolo de investigación es fundamental. ¿Para qué? Para la estrategia, la jugada posterior y, bueno, la publicación. Bien, entonces, como pueden ver en esta imagen, no poder ver adecuadamente tu protocolo de investigación, tener sesgos al realizarla, tener errores al realizarla, pues te dificulta en pasos posteriores. Bien, como pueden ver, el protocolo de investigación tiene estas características: controlar y orientar, delimitar el problema y ayudar a evitar errores. Que es muy importante esto, como les dije, va a ser un camino y nos va a ayudar a evitar esos percances, retardaciones,
Y sigan su cronograma, chicos, porque si lo hacen todo bien, pues van a tener un buen trabajo de investigación. En este caso, su primer calendario, su primer paso es el protocolo de investigación. En realidad, el protocolo de investigación va a tener diferentes componentes según el artículo, según nosotros enviemos un paper, es decir, más que paper, un protocolo de investigación o un proyecto de investigación, que es otro término bien interesante porque eh, algunos de sus trabajos seguramente van a requerir de cierto gasto económico. Y al requerir de cierto gasto económico, se habla ya del proyecto de investigación, que es otro término bien interesante. Les animo a buscar esto porque en los institutos de investigación, pues trabajan con qué? Proyectos de investigación, que ya tienen esa parte económica priorizada. ¿Listo? Bien, ahora, eh, nosotros vamos a hablar de cómo nosotros seleccionamos el tema de investigación y cómo posteriormente planteamos el problema. Para ello, nosotros debemos recordar que el primer paso de un protocolo de investigación es el planteamiento del problema de investigación y la delimitación objeto-sujeto de estudio. Más que objeto-sujeto de estudio, va a objeto, sujeto, tiempo eh, y lugar. ¿Listo? Y bueno, como pueden ver en este meme, es importante identificar el problema. No es necesario, porque muchas veces suele suceder, que nosotros podamos visualizar un problema, entre comillas, pero no es necesario que ese problema sea relevante en un inicio. Es decir, yo puedo visualizar que muchas personas, en este caso muchos de nuestros compañeros, llegan tarde a la facultad. Pues a partir de ese problema, que es el retraso de nuestros compañeros a la facultad, puedo realizar un problema de investigación. ¿Me dejo entender? Entonces, es muy importante entender que al momento de realizar tu protocolo de investigación, el problema no necesariamente debe ser resuelto o no necesariamente debe tener fundamentos. Es una idea, solamente estás diciendo, puede que sea esto, lo que seguramente hicieron al momento de realizar sus protocolos. Ahora, para elaborar en realidad el problema de investigación, nosotros vamos a contar con 4 fases importantes. El primero va a ser identificar el problema o tema de interés. Resaltemos ese término, interés. Y es importante que al momento de elaborar sus protocolos de investigación, se direccionen según este tema de interés. Es decir, que cuando realicen la revisión bibliográfica, que vamos a ver un poco cómo nosotros podemos seleccionar artículos para poder elegir adecuadamente nuestro artículo científico en el cual nos vamos a basar, fundamentar nuestro protocolo de investigación, debemos principalmente basarnos en el tema de interés. Muchas veces, y suele pasar, no es que no, y tenemos que tener cuidado con eso. Mañana también se va a hablar un poco de cómo es que nosotros podemos caer en ciertos sesgos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un tema de interés, por ejemplo, la obesidad, pero lees y lees otro artículo y bueno, te das con 3 ideas más y las quieres meter esas 3 ideas a inicios, que puede ser relevante, habría que analizarlo eso en tu protocolo de investigación, o puedes agregarlo a la mitad, es decir, en el trabajo de campo, o hasta al final algunos lo agregan. Y no es correcto eso. ¿Me dejo entender? Eso ya cae sobre todo en errores al momento de su publicación. No es ético realizar eso. Cuiden la ética, porque si no tiene ética, pues su trabajo entonces va a caer en sesgos. Listo. Entonces vamos a hablar primeramente de cómo identificamos el problema o tema de interés. En este caso, en mi ejemplo, yo quise visualizar cómo se encuentra el rendimiento académico en la facultad. Y bueno, acá tenemos hojas de coca.
en el que podemos realizar un té de mate de coca. Y bueno, en este caso, yo estoy viendo, y es verdad, no es un problema que por lo que veo nadie puede resolver en la facultad, los bajos promedios, que bueno, repercuten posteriormente en el internado y pueden repercutir posteriormente en qué, en la solicitud de becas o en la ganancia de las propias becas. ¿Debido a qué? Que tenemos un bajo promedio. Entonces, nosotros debemos solucionar este problema. Por ejemplo, en este caso, yo estoy planteando que el consumo de té, de mate de coca, puede ser un factor protector, es decir, puede ser relevante para el rendimiento académico. En este caso, a mí que me interesa la mejoría del rendimiento académico. Y yo, ¿cómo puedo medir el rendimiento académico? Eso es muy importante también, porque hablar de rendimiento académico, pues, es muy macro, no es específico, es muy general porque el rendimiento académico pues puede basarse en diferentes tipos de variables, que bueno, van a hablar más con más detalle eso el día de mañana. Pero nosotros podemos evaluar, por ejemplo, y creo que es de interés en este caso, el rendimiento académico según las notas. Bien, pero en un inicio, ¿qué hice yo? Vi y dije, veo que no nos está yendo bien a la mayoría. Es decir, yo en un inicio le planteé mi problema, mi tema de interés era rendimiento académico, pero ya lo fui especificando según yo iba revisando mi bibliografía. ¿Listo? Eso es muy importante. Puede que yo también al momento de revisar la bibliografía encuentre que artículos que en realidad el mate de coca no tiene nada que ver. Ya se han hecho otros estudios donde no tenían una relación o una asociación significativa al momento de hablar de los buenos promedios, es decir, un buen rendimiento académico. Por lo tanto, mi tema de interés es irrelevante. Eso lo vamos a hablar en justificación. Bien. Seguimos en el primer paso, y es como este ojito, es lo que nosotros vemos. En su definición pueden ver esto, es un asunto general o concepto amplio que motiva una discusión actual y que puede ser abordado por una o varias disciplinas. Es solamente una idea, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos así también respetar las ideas de otros. Eso es un poco conflictivo al trabajar con muchas personas. Uno tiene una idea, el otro tiene otra idea y el otro tiene otra idea. Pero cómo posteriormente nosotros vamos a elegir la mejor idea, pues basándonos en bibliografía. ¿Listo? Bien. Ahora, para nosotros poder realizar en un inicio y escoger nuestro tema de interés adecuadamente, nosotros vamos a basarnos en el método científico. Es decir, que nosotros vamos a plantear una teoría, una hipótesis. ¿Listo? Según la RAE, esto es una teoría, es una hipótesis o conjunto organizado de hipótesis o, ideas. Y nosotros vamos a tener dos formas, o sea, académicamente hablando o científicamente hablando, para poder llegar a esta hipótesis, por un método inductivo o por un método deductivo. Y a partir de esto, yo puedo generar otra hipótesis o, en este caso, mediante la bibliografía que yo vaya leyendo, puedo generar una teoría. Vamos a hablar más adelante cómo nos ayuda esto a la formación del marco conceptual, que es un concepto bien interesante. Otra cosa, y eso es muy importante reconocer, que al plantear una hipótesis, una teoría, pues nosotros debemos considerarla con dos características importantes, que esta es replicable y refutable. ¿Listo? Es muy importante eso. Bueno, vamos ahora sí a la siguiente parte. Bien, ya hemos visto, ya hemos planteado nuestra teoría, ya sea por el método deductivo o inductivo, y ahora vamos a pasar a la revisión bibliográfica. Para ello, nosotros debemos conocer que existen tres tipos de fuentes de información, que bueno, seguramente ya avanzaron en esto en SP, pero es muy importante conocer de dónde voy a sacar mi fuente de información al momento de elaborar mi metodología. ¿Listo? Bien. Ahora, y esto es también relevante,
en este tema. ¿Por qué? Porque como les dije, a nosotros nos interesa sobre todo seleccionar artículos, y eso sí les animo, por eso coloqué esta parte directamente, a revisar sus artículos en los que se están basando para su marco teórico. ¿Por qué? Y hasta en sus antecedentes. Porque no todo artículo que se publica, y no sé si es para alguien una gran sorpresa, pero yo recuerdo que para mí sí fue una gran sorpresa entender que no todos los artículos que se publican son en realidad útiles, es decir, que se pueden utilizar. Ahí vamos a hablar de un término bien importante, lectura crítica. Nosotros tenemos que entrenar la capacidad de poder seleccionar artículos relevantes que sean aplicables según la evidencia, es decir, que por ejemplo tú tienes tu tema de interés, pero revisas la bibliografía y de 10 papers solo puedes basarte en 2 o en uno. Peligroso realizar ese trabajo de investigación. Me dejo entender, no es viable posteriormente. O sea, sí puede ser para refutar que obviamente no existe asociación, pero si ya tu hipótesis es que existe asociación, pues no llega a ser relevante. Puede que exista otro tema en el que sí puedas dedicar tu tiempo. ¿Listo? Como dice esa gran frase, ¿no? No hay que descubrir nuevamente la pólvora. Hay otros temas y eso también va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque una persona que realiza investigación, como les dije, es una persona que ve otras cosas que otras personas no pueden ver. Es ver bien lo que estaba en esa imagen. Es decir, que son personas que han estudiado, que al menos tienen las bases. En este caso, ustedes deben tener las bases en histología o anatomía principalmente. Ya bueno, también en embriología. Y bueno, tenemos SP también, SP1. Que bueno, bueno, es SP1. Que bueno, estas nos van a ayudar a solidificar que nuestra lectura crítica para ir a la práctica basada en evidencias. Que bueno, en realidad también es la medicina basada en evidencias. ¿Listo? ¿Y qué características debe tener aquella persona que realiza una revisión bibliográfica? Pues debe tener accesibilidad a los mismos. No sé si conocen UpToDate. UpToDate es una plataforma muy interesante que, bueno, tiene más que artículos, porque, bueno, no se puede considerar estar así, pero tiene revisiones actualizadas que ayudan a uno a entender de mejor manera cierto tema. Debe saber interpretar adecuadamente el artículo científico. Y eso es un tipo de sesgo también, porque nosotros al elaborar el marco teórico, por eso les animo a que revisen su marco teórico, revisen qué artículos están utilizando. ¿Por qué? Porque su fin, ¿cuál es? O al menos de las personas que tienen ese fin, es publicarlo. Y para tener una buena publicación, pues debes hacerlo bien de inicio a fin. Entonces debes tener una base, una bibliografía exquisita. Y finalmente debe tener la capacidad de integrar, leer este artículo, leer el otro artículo y poder mezclar esa información. Parte de lo que vimos en el método científico. Bien, entonces, ¿cuál es la meta al realizar la investigación? Este término que les dije. Uso de la investigación, es decir, que nosotros podamos practicarlo. Y nuestra justificación, pues, va a ser muy relevante al momento de realizarla. ¿Por qué? Porque vamos a tener fundamento y vamos a tener una propuesta adecuada. ¿Listo? Y bueno, ¿cuál va a ser el fin de todo esto? Generar conocimiento, consumir conocimiento e implantar conocimiento. ¿Listo? Ahora, para hablar de las revisiones bibliográficas, nosotros debemos tener en claro, como les dije, que no todo artículo que está publicado en una revista es un artículo útil. Debemos saber qué tipo nivel de evidencia tiene este artículo. Y para eso nosotros nos vamos a ayudar de los niveles de evidencia de Oxford. Y eso es muy importante, o al menos
pienso que deberían enseñarnos en Salud Pública 2 a entender de qué bibliografía estamos sacando nuestros artículos. Muchas veces no se nos enseña eso y caemos en ese error de, bueno, ir a Google Académico y sacar cualquier artículo que al menos solidifique mi propuesta, es decir, mi tema de interés. No, 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 no. Debe estar basada en evidencia y en buena evidencia. Para ello vamos como les dije, basarnos en los niveles de evidencia de Oxford, donde principalmente, y eso también les animo, si pueden, busquen artículos de tipo metaanálisis. Esa es en realidad esta pirámide que pueden ver acá. Esta pirámide nos ayuda a entender cuánta calidad de evidencia tiene cierto artículo. Y al momento de realizar ustedes sus trabajos de investigación van a saber cuán relevantes son sus artículos, es decir, sus trabajos de investigación. Debajo de los metaanálisis vamos a tener a los famosos ensayos clínicos aleatorizados, que bueno, son más accesibles al momento de realizar un trabajo de investigación, son de tipo experimental. El anterior año se realizó un trabajo parecido, era cuasi experimental. ¿Por qué? Porque estaban trabajando con el uso de píldoras que tenían cafeína y querían ver si las personas que consumían cafeína o utilizaban una app, bueno, yo no utilicé la app, me invitaron a ese trabajo y por eso es cuasi experimental, porque no es aleatorizado. Vamos a hablar un poco más adelante de eso. Y si alguno de ustedes tiene este tipo de trabajo, debe tener mucho cuidado con eso, sobre todo en el control. ¿Por qué? Porque al momento de realizar estos ensayos clínicos aleatorizados, que son tipos de estudio experimental, la variable está en nuestras manos. Nosotros manipulamos las variables y a veces la variable se puede escapar de nuestras manos. Por eso es muy importante que analicen adecuadamente y yo les recomendaría que se asesoren con un docente experimentado en trabajos de experimentación, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en ensayos clínicos aleatorizados. Listo, luego vamos a tener los cortes, casos controles, las series de casos, reporte de casos, las opiniones de expertos y trabajos de investigación en vitro. Es muy importante eso. ¿Por qué? Para entender qué tipo de nivel de evidencia tiene. Cuando se publica, eso también va a ser, y se los comento en este momento, cuando se publica alguna guía, por ejemplo, la guía para la hipertensión, la guía para el síndrome coronario agudo, principalmente los niveles de evidencia son A1A y A1B. Es decir, tienen que ser los niveles de evidencia más altos. ¿Listo? De, de hecho, es muy gracioso. Una vez recuerdo que un doctor nos insultó. Ustedes parecen niveles de evidencia tipo D. Y bueno, aquel que le entiende, sí era un insulto. Bien, ahora vamos a ver cómo nosotros debemos realizar la revisión bibliográfica. Nosotros podemos utilizar las 5 Cs. Ver la categoría, el contexto del artículo, la exactitud del mismo, correctness, la contribución que está dando este artículo y la claridad del mismo, siguiendo estos pasos. Es muy importante aprender a leer un artículo. Muchas veces no sabemos leer adecuadamente un artículo. Hasta yo me voy perfeccionando en eso. Saber escoger un artículo. Primero buscarlo, saber escoger y bueno, saber interpretarlo. Es un nivel más alto a simplemente buscar un artículo. Como siguiente punto, nosotros vamos a poder visualizar la línea de investigación, que esto es más bibliográfico por si acaso. Esto se los comento porque muchos institutos de investigación, y si conocen doctores que tienen estas líneas de investigación, pues pidan consulta de ellos, pidan asesoría de ellos, por si acaso, al momento de hablar de la parte ética, no tienen que colocarlos, pueden mencionarlos como contribuyentes, pero no son autores. Hablar de autoría es bien interesante
Mañana Jair les va a hablar de eso, que es parte igual de la sociedad científica y también ha sido auxiliar de genética y sabe muy bien de ese tema. Por lo tanto, nosotros vamos a poder hablar de las líneas de investigación como enfoques en ciertas áreas de la medicina. Como les dije, la medicina es un gran mapa, pero nosotros vamos a poder enfocarnos en cierta área. Vean adecuadamente cuál es la línea de investigación y si ustedes quieren alguna vez publicar su artículo, busquen qué líneas de investigación puede también tener ese artículo. ¿Listo? Bien, como tercer paso vamos a tener la delimitación del problema en tres aspectos: tiempo, persona y lugar. Estas son las tres variables más importantes por si acaso. Tiempo, persona y lugar. Esto se les va a preguntar hasta en cuarto. ¿Por qué? Porque estas nos van a ayudar a delimitar adecuadamente mi trabajo de investigación. Para ello, con el tema que les mencionaba anteriormente, yo delimité mi problema con este pseudotítulo, que es la relación entre el consumo del té de mate de coca y la incidencia de aprobados en estudiantes de tercer año de la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2025. Como pueden ver, voy a dibujarlo aquí. Oh, como pueden ver, nosotros estamos considerando estas tres delimitaciones. Primero, tiempo, gestión 2025. Persona, en estudiantes de tercer año. Y el lugar, pues, la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, principalmente Universidad Mayor de San Andrés. ¿Listo? Vean si sus títulos, si sus problemas de investigación tienen estas tres variables. Cuidado no las tengan porque después van a caer en problemas. Listo. Como cuarto punto vamos a tener el problema de investigación. Y para hablar del problema de investigación, y les hago hincapié en eso, una persona que realiza investigación tiene que saber muy bien el tema, tiene que dominar el tema, porque solo esa persona va a poder realizar un buen trabajo de investigación. Así que chicos, si aún no dominan su tema, lean su tema, repasen su tema, busquen artículos. ¿Por qué? Porque puede que las variables que no están en su control, porque ustedes, al no ser por lo general estudios experimentales, no tienen la variable en su control, pues ya se les puede ir desapercibidas por cualquier lado. Para ello, y para la elaboración del problema de investigación, nosotros vamos a dividir los problemas que nosotros tengamos en nuestra investigación en dos: las básicas, o también llamadas backgroups, y las específicas, o también llamadas foregroups. ¿Listo? Las básicas las realizan esas personas que no saben bien el tema, son muy inespecíficos. Y ese es uno de los mayores problemas. Por eso les animo a que repasen su tema, porque van a caer en este tipo de error. Van a caer en simplemente realizar un problema de investigación básico. En cambio, aquellos que sí conocen bien su tema, pues van a poder realizar un problema de investigación específico y ya el planteamiento del problema va a ser adecuado y posteriormente la realización de los objetivos van a ser muy sencillos. ¿Listo? Bien, por otro lado, para realizar un problema de investigación, nosotros vamos a considerar 4 tipos según su intención. En este caso, nosotros vamos a hablar de la intervención, el daño que puede producirse, y en este caso nosotros vamos a querer intervenir, el pronóstico y el diagnóstico. Que bueno, yo solamente voy a leer uno que va a ser el pronóstico. ¿Qué nos dice la pregunta de investigación que he elaborado con respecto a nuestro tema de interés que teníamos en un inicio? ¿La administración del té de mate de coca aumenta la incidencia de aprobados? Como dice, es de pronóstico. Nosotros queremos saber si nosotros damos cierta variable, va a tener repercusiones en el futuro. Y con esa intención, y por eso es muy importante el problema de investigación, vamos a poder elaborar nuestras variables y vamos a poder escoger nuestro diseño metodológico.
que en este caso, viendo que el té de mate de coca es una variable importante como factor protector, nosotros vamos a poder trazar posteriormente durante el tiempo si es que están aprobando o no. Entonces, mi trabajo de investigación, si es en una línea de tiempo, pues va a ser obviamente longitudinal. Nosotros vamos a tomar obviamente el corte acá y el otro corte acá para saber si durante la administración del mate de coca, pues hemos tenido resultados positivos o resultados negativos. ¿Me dejo entender? Muy diferente a lo que puede suceder acá. Mire, según la intervención, la administración del té de mate de coca mejora el promedio académico en estudiantes de medicina. Ya no voy a cortar durante mucho tiempo, simplemente voy a hacer un corte, porque a mí me interesa saber si ellos consumen o no, nada más. Y si consume, bien, si consume, mal. Entonces, ¿repercute sí o no? Me dejo entender, por eso el problema de investigación es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a visualizar cómo nosotros vamos a elaborar posteriormente nuestro diseño metodológico. Otra manera de elaborar el problema de investigación es con este famoso acrónimo, que es PICO. ¿Listo? Posiblemente no les enseñan, porque a mí no me han enseñado con este pico. Yo recuerdo que a mí me habían enseñado a simplemente colocar mi título de investigación y colocarle una pregunta. Nada más. Pero en este caso es muy exquisito el problema de investigación. Nos puede ayudar a conocer diferentes tipos de lentes, es decir, diferentes tipos de enfoques. Como les decía, yo puedo hacer diferentes cortes, un estudio longitudinal o un estudio transversal. Listo. Eh, con respecto al diseño del marco conceptual, nosotros vamos a poder primero visualizar diferentes tipos de operadores de búsqueda. Eh, no sé si se acuerdan SP1 o no sé si en SP1 y así es, ¿no? Yo no estaba con el libro, chicos, así que no sé si aún tiene esto en el diseño del perfil de investigación, pero si es que no, y si es que no lo utilizan, pues yo les animaría a utilizarlos, que son los operadores booleanos. Como les dije, cuando nosotros realizamos investigación, nosotros debemos buscar adecuadamente un trabajo de investigación para poder fundamentarlo. Y una manera de poder buscar adecuadamente es utilizando los operadores booleanos. Existen también, ¿no ve? Los de contendencia y también para poder visualizar otros campos de estudio según el lenguaje que tengan. Aquí creo que añadí eso. Sí, miren. Nosotros podemos realizar la búsqueda bibliográfica según el lenguaje que nosotros utilizamos naturalmente o el lenguaje controlado estructurado según el lenguaje tesauro. Y este lenguaje es muy interesante, igual les animo a que puedan buscar así, porque van a ver, y esto es un consejo que me dio una persona que estaba en quinto, cuando yo estaba en tercero, y eso, en segundo, en su año. Una de las maneras de poder crecer adecuadamente en la facultad es buscando artículos científicos, saber buscar. Hoy en día, y eso también, no lo agregué a las diapositivas, pero tenemos también la inteligencia artificial. Pero y sin embargo, les animo a revisar en la plataforma o más específicamente la página de Facebook del INSAT, donde menciona cómo nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial. En este caso, cuando tú quieras buscar artículos con inteligencia artificial, necesariamente debes nombrarlos al momento de poder realizar, sobre todo tú, bueno, tu apartado de ética. ¿Listo? Bien, continuemos. Ahora, para la elaboración del marco conceptual, nosotros ya hemos revisado toda la bibliografía, hemos planteado nuestro problema de investigación y a partir de eso nosotros vamos a encontrar los errores, si vale el término. Al menos a mí me gusta verlo así. Y saber cómo nosotros vamos a contrarrestarlos, es decir, cómo vamos a justificarlos. Es como este meme. eh,
cuando tu mamá te pregunta por qué llegaste tan tarde a casa, pues tú das alguna excusa. Esa es la justificación. ¿Por qué estás investigando eso? Pues según lo que has investigado, respondes, das tu excusa, pero en este caso va a ser una excusa basada en evidencia. Para la elaboración de la justificación es muy importante considerar estos 5 acápites. Yo lo saqué esta parte de Sampieri. No sé si revisaron ustedes Sampieri. Al menos en lo personal me gusta cómo lo traza la justificación en Sampieri a otras bibliografías. Y mediante el Sampieri nosotros podemos responder preguntas y elaborar. Si nosotros queremos ver si este es conveniente y tiene utilidad, nosotros nos preguntamos ¿para qué sirve? ¿Listo? O una pregunta más técnica, ¿qué tan conveniente es la investigación? Para ver si tiene relevancia social, nos preguntamos ¿qué alcance o proyección social tiene? También respondemos esta pregunta. En este caso, les voy a dar ejemplos, volviendo a la parte de conveniencia y utilidad de estudio. ¿Para qué sirve? Volviendo a mi planteamiento de estudio que hice anteriormente, mi estudio de interés, ¿para qué sirve? Pues al menos yo en mi estudio quiero saber si el té de mate de coca puede ayudar en el rendimiento académico, es decir, en las notas, que exista más aprobados. ¿Qué alcance o proyección social tiene? Pues principalmente me interesa el problema social que tenemos en la facultad, que como les dije, no tener buenos promedios y hasta reprobar llega a ser fatal en la vida académica. Por lo tanto, si de verdad el mate de coca, el té de mate de coca ayuda, pues va a ser muy importante que todos consuman mate de coca. Y bueno, tiene implicancia práctica, es decir, ¿tiene utilidad? Pues sí. ¿Por qué? Porque hasta tú mismo, o sea, un estudiante, si lee este paper, va a poder decir, puedo consumir mate de coca y poder tener mayor rendimiento académico. O si tenemos otra facultad donde tienen este mismo problema, podemos intentar realizar este mismo estudio y ver si tiene, es decir, se puede ser replicable, lo que les decía en un inicio, en esa hipótesis. Ahora, en el valor teórico, si no existe una pregunta generalizada, en realidad es muy conveniente responder cada una de estas preguntas, pero se encuentran basadas en ¿qué? En nuestra revisión bibliográfica. Y finalmente, utilidad metodológica. Es un nuevo instrumento y es una de mis preguntas era bien interesante, porque en la parte diagnóstica, pues nosotros podemos crear nuevos test diagnósticos para poder, ¿qué? Visualizar si va o no tener cierto efecto. En este caso, yo planteaba mi problema de investigación según desde el punto de vista diagnóstico, si la concentración de alcaloides en orina está relacionada con el rendimiento académico. ¿Me dejo entender? Por eso el problema de investigación es muy importante. ¿Qué enfoque le estás dando? Porque según el enfoque, vos ya tienes, de hecho, el trabajo de investigación. Ya simplemente tienes que pulirlo viendo qué variables voy a utilizar y cómo las voy a utilizar. Y posteriormente cómo las voy a medir, ¿no? Y ya las analizo y ¡pam! Ya tienes ahí tu trabajito. Finalmente vamos a ver en la justificación la viabilidad. Y bueno, hacer investigación no es como este meme, ¿no? Todos hemos visto Spider-Man, creo yo. Es cultura general, al menos para mí. Y estás ahí, vas con toda la fe del mundo, ¿no? A un examen con 1% de conocimientos y 99% de fe. Pues investigar no funciona así, chicocos. ¿Por qué? Porque estos deben estar basadas en evidencia, principalmente, y deben ser factibles, deben poder realizarse, chicos. No estamos, como les dije, intentando publicar nuestro trabajo de investigación. Métanse eso en sus cabecitas, sean mejores que mi generación, que nosotros estamos intentando salvar el trabajo de investigación. Lleguen y publiquen su trabajo de investigación. Bueno, ¿qué variable se considera al momento de ver la viabilidad? La disponibilidad de tiempo.
Obviamente, si tienen tiempo todos los integrantes, pues sí se va a poder realizar. Si no tienen tiempo y eso bien precaven en su cronograma, como les dije muchas veces, hacemos todo a última hora y a última hora que tenemos parciales, finales, exámenes prácticos, mejor si lo tienen todo resuelto con anterioridad. Esto ven si están chocando con sus parciales, sean estratégicos. Y recursos financieros, humanos y materiales. Que bueno, eso es lo positivo con respecto a la cátedra de fisiología, porque como han visto, otras cátedras también te piden o realizar un microbiología, ¿no? Realizar un trabajo de investigación, o bueno, puedes realizar un afiche. En este caso, la cátedra de fisiología sí te da la disponibilidad, sí te da los materiales. Recuerdo que el anterior año también estaban haciendo electrocardiogramas y ellos los estaban tomando. ¿Y quién les estaba dando los instrumentos? Pues el departamento. Si tienen esa disponibilidad, pues anímense a hacerlo. ¿Listo? Bien. Finalmente, cuando ya hemos investigado todo, ya lo hemos justificado, tenemos nuestras bases bien hechas, pasamos a ver nuestro marco conceptual. Como les dije, hemos basado primeramente nuestra investigación en datos. He leído esto, creo que puede pasar esto. O sea, los datos pueden ser empíricos también, o sea, visualizándolos, según el método deductivo-inductivo, ¿no? Y hemos basado todo esto en una teoría, en un inicio, y hemos planteado así nuestro marco teórico. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Muchas veces acá, en el marco teórico. Ya he revisado esto, ya sé qué es esto, ta, 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 ta. No, no, no. Tienes que irte posteriormente al marco conceptual, que, como dice, responde a la pregunta sobre por qué este estudio es importante. Tienes que tener esa capacidad de poder defender tu trabajo de investigación y cómo contribuye al nuevo conocimiento. ¿Listo? Esto es otro nivel. A ver, que a veces no se nos habla. Marco teórico, marco conceptual. Listo. Bien, el marco conceptual se traza principalmente por dos paradigmas. Existe también el mixto, pero bueno, en esta ocasión solo vamos a hablar de dos paradigmas, el positivista o también llamado deductivo. Y como pueden ver en esta gráfica, que lo representa excelentemente, nosotros a partir de cierta teoría vamos a plantear una hipótesis y a partir de esta hipótesis vamos a tener ciertos hallazgos. Vamos a poder interpretarlos y así generamos una nueva teoría. Lo deducimos. En cambio, el paradigma constructivista y sociocrítico, que es en realidad el inductivo, nos va a ayudar de manera contraria a lo que están viendo en esta gráfica. Y nosotros podemos diseñar tanto en tres aspectos, tanto teóricamente, inductivamente, solamente informado por teoría, y analizando los datos inductivos que informan la teoría. En simples palabras, nosotros nos vamos a basar en teorías, nosotros vamos a agarrar nuestros artículos y nos vamos a basar en eso, o nosotros vamos a ver nuestro contexto y a partir de lo que nosotros vayamos armando, vamos a ir refutando nuestra idea de interés, nuestro tema de interés. ¿Bien? Estos son términos bien técnicos a la hora de estos dos paradigmas, pero es muy importante entender eso, porque así vas a poder refutar tu trabajo de investigación, que está bien si tú, por ejemplo, al menos yo no he leído 10 artículos o cierta cantidad de artículos del consumo de coca. He revisado apenas 3 para realizar esta charla, pero en un inicio lo hice pues visualizándolo, viendo lo que aparentemente nos diría eh, la práctica, es decir, nuestros conocimientos ancestrales. ¿Por qué? Porque ustedes han podido visualizar que en el campo una persona cuando está cansada consume coca, ¿no ve? Y le da energías. Bueno, también tenemos otras formas de consumo
es decir, ellos mastican, pero también tenemos el té. ¿Será el mismo efecto? Pues veámoslo a través de este trabajo de investigación. Y recién revisé trabajos de investigación y ahí fue solidificándose. En cambio, tú puedes basarte en una teoría y recién ahí generar otra nueva. Es decir, sobre todo en mi caso, que ya tengo un poco más de conocimiento, puedo basar todos los temas que yo ya he estudiado en un inicio y a partir de esos generar un trabajo de investigación. De hecho, eso hicimos en este año cuando pasé cirugía con respecto a la insuficiencia arterial. En inicio nosotros estudiamos insuficiencia arterial y cuando nos dijeron tienen que hacer un trabajo de investigación, pues simplemente refutamos esa teoría. Listo. Ahora pasemos a la siguiente parte, los objetivos. Los objetivos simplemente nos van a ayudar a trazar las líneas para nuestro trabajo de investigación, para nuestro protocolo de investigación. Nosotros vamos a tener 6 características de los objetivos, que bueno, se los dejo acá. Principalmente, nosotros nos vamos a basar en la relevancia del mismo y que estos se encuentren limitados. Como les dije, debemos ser lo más específico. Y estos dos quisiera que se recuerden. Los otros, creo que van acompañados de los demás. Esto es un poco más de teoría. Ahora, recordemos también ese P1, ¿no? Que estos deben ser trazados y responder a las preguntas. ¿Qué, a quién y dónde? Algunos trazan qué, quién, dónde y cuándo, ¿no? Depende de la bibliografía. Yo en la bibliografía de la cual saqué, que es de un libro del 2021, pues lo trazaba de esta manera. A partir de esto, nosotros vamos a tener 2 objetivos. Un objetivo general y objetivo. Que bueno, el objetivo general no es nada más que la pregunta de investigación, por si acaso. No se compliquen con eso. Muchas veces he visto que la pregunta de investigación y el objetivo general son diferentes, es decir, no son iguales. Y bueno, ya de por ahí ya está mal tu trabajo. Tienen que ser iguales. De hecho, pueden ser similares, simplemente ya no está escrito en pregunta, está con un verbo infinitivo. Y listo, ya tienes tu objetivo general. Ahora, para los objetivos específicos, principalmente nos vamos a basar en las variables. Gracias a este, vamos a poder plantear posteriormente nuestra operacionalización de variables. Y bueno, va a ser muy importante. Por ello, vamos a dejarlo en esta ocasión porque Joel, que mañana también les va a dar otra charlita, él es auxiliar del IVA. Y bueno, les va a hablar a mayor detalle cómo es que nosotros realizamos nuestra operacionalización de variables con nuestros objetivos específicos. Principalmente en esto, le dije que se basara en esto, variables, porque a ustedes les interesa eso, saber qué variables van a utilizar. Bien, siguiente. ¿Y qué instrumentos tenemos para poder ayudarnos? Sobre todo esta parte del verbo infinitivo. Muchas veces los doctores suelen decirnos, ¿no? No, ese verbo no corresponde a un objetivo general. No, este no corresponde a un verbo, perdón, un objetivo específico. Pues nosotros podemos utilizar la taxonomía de Bloom, que bueno, está trazada principalmente en pirámides. Es bien interesante la taxonomía de Bloom. Justo estaba leyendo que aparentemente se está actualizando por esto de la IA, porque gracias a la IA ya algunos simplemente lo generan. Y también se puede tener ayuda a la elaboración de la trazación de objetivos, por eso, pero les recalco que deben revisar ese documento de cómo debe mencionar la IA en sus trabajos de investigación. ¿Listo? Y bueno, acá un poco más de ayudas para poder realizar nuestros objetivos. Encontrar el verbo específico adecuado. Bien. Finalmente, en esta parte vamos a hablar de la hipótesis. La hipótesis, como les decía en un inicio, es ese tema de interés, es nuestra propuesta, lo que nosotros creemos. Existen muchas clases de hipótesis, pero lo que a nosotros nos interesa en la parte práctica y a lo que a ustedes les interesa en esta ocasión es conocer estas dos, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que bueno, alternativa también que se coloca acá. También vamos a tener los diferentes tipos de errores, ¿no? Que seguramente han conocido en estadística, los alfa y los beta. Pero bueno,
En este caso, al momento de trazar nuestro trabajo de investigación, si es de tipo analítico, nos interesa conocer que tenemos dos tipos de hipótesis. Una, donde va a ser nuestro enunciado, va a ser sometido a prueba y en esta no vamos a ver ninguna diferencia o relación. Es decir, no pasa nada. En cambio, en la hipótesis alternativa se acepta cuando se rechaza la hipótesis nula. Es la hipótesis de la existencia de diferencia o relación que a menudo replica la hipótesis de investigación. ¿Listo? A mí me han enseñado así, que la hipótesis nula es cuando no pasa nada y cuando nosotros tenemos acá nuestra hipótesis alterna es cuando sí hay cambios. Para que se entienda de mejor manera, tal vez no se entienda adecuadamente esto. ¿Por qué? Porque a veces también suelen confundir su hipótesis. Dicen que esto es hipótesis nula, cuando en realidad es una hipótesis alterna. ¿Listo? Bien. Vamos ahora y finalmente a nuestra última parte, que es tipos de investigación. Seguramente han pasado ya este tema en Salud Pública 1, pero bueno, les voy a hablar un poquito sobre todo de los ensayos clínicos aleatorizados. ¿Por qué? Porque como les dije el anterior año, y tal vez alguno de ustedes realizó un trabajo experimental, que muy bien que lo realice, pero tengan cuidado, sepan manejar adecuadamente sus variables, si no se les va a escapar de las manos. Les vuelvo a recalcar eso, les estoy diciendo lo mismo. ¿Listo? Bien, ahora sí vamos a ver los tipos de investigación. En realidad, la investigación puede ser de dos tipos. Esta puede ser cualitativa o puede ser también cuantitativa. Ahora, ¿por qué nos interesa conocer estos dos tipos de investigación? ¿Y qué características tiene? Porque nosotros vamos a poder identificar nuestras variables según sea una investigación cualitativa o sea una investigación cuantitativa. ¿Listo? Acá vamos a tener una pregunta bien interesante al momento de trazar nuestra investigación cualitativa. Es el por qué. En cambio, la investigación cuantitativa va a ser cuánto. Como su nombre dice, cuantidad, y este va a ser cualidad. Vamos a pasarnos directamente a los tipos de pregunta. En este caso, en la cualitativa, nosotros nos vamos a hacer estas 4 preguntas. ¿Cuáles son? Si puede ser algún comentario de algún individuo. Por eso, sobre todo, las investigaciones cualitativas se van a la parte más social, pero y sin embargo las podemos utilizar nosotros. ¿Cuáles son los problemas de esto? Son más encuestas, preguntas abiertas. En cambio, las investigaciones cuantitativas llegan a ser más cerradas. Seguramente esto van a hablar mañana, que al momento de realizar nuestro instrumento de recolección de datos, nosotros vamos a poder ver diferentes tipos de variables, ya sea cuantitativas y cualitativas. Las variables dicotómicas, por ejemplo, A o B es una dicotómica. ¿Cuánto? Ya debe ser una cuantitativa. Y así, podemos ir trazando nuestros tipos de variables. La que más nos les dije es la investigación cuantitativa, sobre todo en el área de salud, pero también podemos hacer una investigación cualitativa. No hay lío en eso. Solo que es un poco más complejo y menos manipulable al momento de realizar la valoración estadística, ¿verdad? Listo. Ahora, como les dije, a lo que nosotros nos interesa son los diseños cuantitativos. En este caso, nosotros podemos dividirlos en dos: descriptivos o analíticos. O también podemos dividirlos, y esta división es por lo general en observacionales o experimentales. ¿Por qué? Porque como su nombre dice, acá solo vas a observar, acá, con tus ojitos. En cambio, en la experimental tú vas a modificar. La variable está en tus manos. ¿Listo? Entonces se puede intervenir. Este es el término correcto. Intervenir en tus variables. Y también, o sea, al observar qué estás haciendo, vamos a quitar estos ojitos, no se interviene. Bien.
Ahora, me gustó esta gráfica. ¿Por qué? Porque es muy diferente a las que tenemos en SP, porque gracias a estos diseños cuantitativos que los tenemos acá, podemos trazar nuestros estadísticos y es lo que vamos a ver en esta ocasión. Yo les recomendaría que por recursos, por tiempo, y ya que no tienen mucha experiencia, principalmente sus casos sean, bueno, sus estudios sean de tipo transversal, es decir, que los realicen en un solo momento. Y bueno, ya si quieren pueden ir a la parte de estadística analítica y ver si existe correlación o no. Eso ya depende de ustedes, pero yo les recomendaría eso, porque por lo general hasta recomiendan en SP, ¿no? Que estos sean simplemente descriptivos y nada más. Es decir, que simplemente veamos en cierto tiempo, es decir, en un corte transversal, qué es lo que está sucediendo y reportarlo. Vamos a ver cómo también existe este tipo de estudio y cómo también se lo realiza. ¿Listo? Pero si son un poco más ambiciosos, pueden realizar cortes y casos y controles, que más o menos iba con el tema que les estaba planteando anteriormente. Es decir, exposición. Principalmente estos se van a basar en exposición, que igual vamos a hablar posteriormente de ello. Y bueno, ya al hablar de los trabajos experimentales, hablamos de un tema muy complejo, por eso no se les enseña aún cómo realizar trabajos experimentales, pero ya que es exquisita la fisiología y es muy bonita, pues se puede realizar trabajos experimentales. Y principalmente vamos a hablar de los ensayos clínicos. Como les decía, el anterior año se hizo ese trabajo cuasi experimental porque no estaba aleatorizado. Lo mejor sería que esté aleatorizado, pero si no pueden, pues aquí, cuasi. No hay lío, es su primer trabajo de investigación posiblemente. Pero si pueden, háganlo aleatorizado. Como vieron, ¿no ve? En la pirámide de evidencias, debajo de los metaanálisis que se encontraba, los ensayos clínicos aleatorizados. Sí son muy ambiciosos. Pero bueno, si solamente quieren solidificar, no quieren problemas, un transversal, descriptivo y ya, listo. Pero eso depende ya de ustedes. Y bueno, aquí teníamos también los cualitativos, que como pueden visualizar, y decíamos anteriormente, estos llegan a ser más sociales. Hay interesantes trabajos etnográficos con respecto a esto, o los diseños narrativos. De hecho, no sé si alguna vez han leído artículos de cartas al autor. Estos son interesantes porque son realizados por personas de renombre que pueden visualizar algún error o alguna variable interesante y pueden refutarlo o pueden contradecirla. Pueden decir, oh, deberías revisar tu variable. O ¿por qué lo has hecho con este diseño? Son personas que tienen mucha experiencia. Bien, pero como les dije, a lo que nosotros vamos a hablar en esta ocasión y se maneja sobre todo en la parte de medicina, son los trabajos cuantitativos. Ahora, como les dije, deben hacerse estas preguntas. Y esto es muy importante, chicos. Yo les voy a pasar estas diapositivas, al menos en lo personal no me hago lío. Así que vean bien cómo lo van a realizar con este esquemita. ¿Por qué? Porque luego veo trabajos que son, en este caso, analíticos y ya simplemente dice que van a recopilar datos y no van a aplicar algún estadístico de tipo analítico. Entonces, ya, medio raro, ¿no? ¿Listo? Es muy importante por eso. Bien, entonces en un inicio debemos preguntarnos si va a existir intervención, sí o no. Como les dije, los observacionales no van a intervenir. Si no vamos a intervenir, si no nos interesa manipular nuestra variable con alguna exposición principalmente, o algún elemento que podemos dar, por ejemplo, les conté, ¿no? De las pastillas de cafeína que se pueden dar otras variables, otras situaciones. Eso es lo interesante de los estudios experimentales y en fisiología sí se puede hacer estudios experimentales. Posteriormente, como les dije, con la doctora Jimena se estaba diciendo hacer otro curso de estadística para que ustedes puedan saber si es que van a hacer un estudio experimental, manipular sus variables. ¿Listo? Entonces,
observacional. Ahora, nuestra siguiente pregunta, ¿cuál va a ser? ¿Tiene hipótesis sí y no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Ahora, si no tiene, pues es descriptivo. Como dije, con ese problema, hágalo descriptivo, no lío. Es su primer trabajo también, se entiende. Pero, bueno, si ustedes quieren meter un poco más de interés en esta parte, es decir, si lo quieren hacer de tipo analítico, pues van a ver si existe relación entre ciertas variables. Y eso ya llega a ser más interesante. Pero no descartemos a los trabajos descriptivos. No, por otra parte, si nosotros hemos visto que sí existe intervención de nuestras variables, es decir, si es de tipo experimental, nosotros debemos preguntarnos, ¿existe asignación aleatoria y grupo comparacional? ¿Sí o no? Y como les dije, es importante esto de que sea aleatorio. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener menor sesgo. Por lo tanto, nuestro trabajo es excelente. Pero si no pueden, un cuasi experimental tampoco está mal. Un preexperimental creo que no daría el caso, porque al hablar de trabajos preexperimentales, ya estamos hablando eh, de intervenciones antes de realizar nuestro trabajo experimental. Por lo tanto, no es tan relevante, es simplemente como una prueba piloto a lo que se llama. En cambio, si ustedes la hacen aleatorizada, pues va a ser más interesante y ustedes van a poder aplicar eso, si es doble ciego, hasta triple ciego, y en ese momento igual van a tener menos sesgo. Listo. Ahora pasemos a ver los tipos de investigación según sus características. Primero, según su intervención, como vimos. ¿Va a haber intervención, sí o no? Si hay intervención, pues es experimental. Si no hay intervención, es observacional. Ahora, ¿existe control de la medición? Pues con control de medición, vamos a decir que esta es prospectiva. Sin control de la medición, retrospectiva. Siguiente, ¿cuántas veces nosotros vamos a medir nuestras variables? Pues una vez, transversal. Si va a ser más de una vez, longitudinal. Vean también su tiempo por eso. Por lo general, transversal y listo. Pero si es longitudinal, pues van a tener que tomar varias veces la muestra, varias veces reunirse, va a ser un poquito más de trabajo. Pero si lo hacen bien, pues va a ser una buena inversión de tiempo. Finalmente, ¿cuántas variables tenemos? Perdón, según el número de variables. Es decir, si va a ser una observación netamente descriptiva, nosotros no vamos a comparar variables, pues es un trabajo descriptivo. Y si comparamos variables, pues va a ser un trabajo analítico. Bien, ahora vamos a hacer una revisión rápida de los trabajos de investigación que nosotros podemos tener, o los tipos de investigación, mejor dicho. En un inicio vimos que existen los descriptivos. Son aquellos que no hay intervención y no tienen hipótesis. Por lo tanto, solamente tienen una variable. Para ello, nosotros vamos a mencionar estas características importantes. Es de tipo transversal y eso también, por eso es muy importante también los trabajos descriptivos, porque nos pueden ayudar a trazar futuras hipótesis, es decir, futuras investigaciones. No son malas tampoco, porque gracias a estas nosotros vamos a poder realizar posteriormente o un estudio experimental, porque eso sí, la desventaja de los estudios experimentales, ¿cuál es? Que gastas dinero, gastas tiempo. Y si tu hipótesis en un inicio no está bien planteada, lo que les decía en el marco teórico, la verdad vas a perder tu tiempo. Y dinero también. Cosas que debemos guardar. En el caso de los trabajos descriptivos simples, nosotros podemos usar dos tipos de medidas en estadística, que seguramente han hablado en estadística descriptiva. Las medidas de tendencia central, que las tenemos por acá, y las medidas de dispersión. Como les dije,
Estos trabajos son fáciles, viables. Yo les sugeriría que sí se apoyen en estos si es que no quieren gastar mucho su tiempo y, bueno, tienen miedo al momento de aplicar trabajos de investigación. Y de hecho el doctor Miguel, bueno, San Miguel, que es investigador del INSAD, que, bueno, no es docente de fisiología, pero ayuda a la cátedra de fisiología, indicó que iba a hablar más al respecto sobre cómo nosotros podemos utilizar estadísticos para la parte descriptiva. Así que, bueno, recursos sí va a haber, tiempo sí va a haber, solo depende de ustedes. Ahora, eh, vamos a tener otros tipos de trabajo. En el caso vamos a tener el famoso descriptivo comparativo. Eso en un momento concreto es transversal. Vamos a describir las variables porque nosotros vamos a poder utilizar hasta pruebas de tipo analítica, pero no son generalizables. Es decir, no vamos a poder verlas en futuros trabajos. Con respecto a la parte descriptiva, también vamos a mencionar el estudio de casos clínicos, que bueno, no es de interés en esta ocasión, ya que en la parte de fisiología nos interesa conocer personas sanas y la serie de casos. Pero y sin embargo, como les mencionaba en un inicio, mi persona realizó su trabajo de investigación en la unidad de emergencias del Hospital de Clínicas. Ahí sí se podría realizar un estudio de casos clínicos. En este caso, si se está repitiendo ese patrón de los es decir, con los que están con el doctor Bravo, o tal vez con algún otro doctor que les dice que tienen que irse o sí a emergencias, pues pueden plantear un estudio de casos clínicos, lo cual es también muy viable. Solamente tengan un buen asesor y puede que les vaya bien. Es algo complejo, ya que no sabemos, bueno, en este momento no sabíamos fisiopatología, ya que al hablar de enfermedades tienes que saber sí o sí fisiopatología. Vamos a tener la serie de casos, que es simplemente una recopilación de más casos, y ya vamos a pasar a los tipo analíticos. Estos principalmente se van a enfocar en contestar el por qué y el cómo. Al hablar de los estudios analíticos, vamos a mencionar los estudios de cohorte. Y bueno, lo que les mencionaba en un inicio. Los estudios de cohorte principalmente nos van a ayudar a buscar la incidencia. Eso también, si quieren en este caso hacer los que están en emergencias, si se repite ese patrón, lo que les dije, pueden realizar un estudio de corte para saber si existe durante el tiempo nuevos casos o si se ha reportado, porque también se puede revisar las estudios clínicas, nuevos casos según los expuestos. ¿Listo? O también vamos a tener a los no expuestos en el caso de nuestras cohortes. Porque cohorte, ¿qué es? Es simplemente la reunión de personas. En realidad, la cohorte, etimológicamente hablando, era una reunión de soldados que, bueno, estaban destinados en la época de Roma, en cierto pelotón. Por lo tanto, cohorte va a ser el grupo de personas, vamos a tener un grupo de personas uno, un grupo de personas dos, en unos que van a estar expuestos y otros que no van a estar expuestos. Volvamos al ejemplo que les trazaba en un inicio. En este caso, la exposición, ¿cuál va a ser? La, el consumo de té de coca. En cambio, ¿cuáles no van a ser los expuestos? Aquellos que no consuman té de coca. Eso es exposición. Es un factor que puede estar relacionado finalmente con un desencadenante. En este caso, mi hipótesis era esa, ¿no? Que al final en cuentas, el consumo de té de coca sí puede ayudar en el rendimiento académico, es decir, con el rendimiento de las calificaciones. Entonces, más que enfermedad, acá vamos a hablar de evento, igual acá, de evento, y vamos a ver si sucede. Es decir, ya eso sí tendríamos que plantearnos cuál sería nuestro nivel de académico aceptable para, sobre todo, contrarrestar a nuestro problema en un inicio, que como les decía, si no tienes buenas notas, pues posiblemente no vas a poder viajar a otro país, no vas a tener becas. Es un tema muy complejo, como les decía. Pero en este caso, imaginemos que es simplemente tener 51. Ser un buen estudiante es simplemente tener 51, aprobar a la primera.
Entonces, mediante los estudios de cohorte, nosotros vamos a poder visualizar esto. Si nuestra variable, nuestra exposición, va a finalmente estar relacionada, asociada con nuestro evento. ¿Listo? Esto es nuestro tema de interés. Y bueno, existen diferentes tipos de estadísticos también para esto, el famoso riesgo relativo, sobre todo. ¿Listo? Riesgo relativo. Pueden buscar esto si es que les interesa y si es que están viendo que están haciendo un trabajo parecido o similar. ¿Listo? Bien. Ahora, hablando de los estudios de casos y controles. Es lo mismo, pero nosotros ya no nos vamos a basar en nuestra exposición, sino vamos a estudiar nuestro evento. O también se puede denominar efecto, lo que tenemos allá, nuestro evento de interés. Si es que lo tiene o es que no lo tiene. No tiene el evento. O bueno, sí, en este caso lo vamos a trazar así. No tiene el evento. Aunque debería escribirlo al revés, ¿no? Porque sanos es lo que queremos. Que en este caso va, bueno, en este caso sí, va a ser nuestro evento y los enfermos van a ser aquello que no es nuestro evento de interés. Nosotros vamos a, esto ya sería un estudio retrospectivo. ¿Por qué? Porque queremos ver si el consumo de té, de mate, de coca está relacionado con nuestro evento, que sería pues tener un buen promedio, lo que veíamos anteriormente. ¿Listo? ¿Me dejo entender? Y para ello nosotros vamos a utilizar nuestro famoso odds ratio o razón de momios. Que bueno, eso si es que quieren también lo pueden realizar. Depende ya de ustedes qué tipo de estadístico pueden utilizar. Finalmente vamos a hablar de los estudios experimentales, donde nosotros vamos a poder realizar investigaciones que van a establecer el causa y efecto. En los anteriores no podíamos decir que cierto evento producía cierto efecto. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos interviniendo en la variable, pero ya que ahora estamos interviniendo, sí podemos trazar causa y efecto. Para ello, nosotros tenemos que tener tres requisitos importantes. Establecer de forma clara la intervención, a lo que vamos a denominar como variable independiente. Tener nuestro grupo control, un conjunto de acciones que realiza el investigador para evitar sesgos y aumentar la validez. Y finalmente, la equivalencia de los grupos de estudio. Porque va a haber grupos donde nosotros vamos a tener nuestra intervención, es decir, vamos a tener nuestra variable independiente y otro grupo donde nosotros no vamos a tener nuestra variable independiente para ver si esta causa produce este efecto. ¿Listo? ¿Me dejo entender? Bien. Para los estudios experimentales, nosotros debemos trazar dos tipos de diseños. El cuasi experimental, lo que les decía, es literalmente el experimental, pero no es aleatorio. Y al no ser aleatorio, es menos estricto en sus reglas. Y podemos trazar luego diseños aleatorizados. En este caso vamos a hablar de los ensayos clínicos aleatorizados. Y vamos, bueno, estas son las características que tendría que tener un ensayo clínico aleatorizado. Y acá vamos a poder visualizar cómo nosotros podemos plantar nuestro ensayo clínico con nuestra población en estudio y los no participantes. En este caso, a nosotros nos va a interesar aleatorizar a todos estos y poder comparar, es decir, como decía aquí, comparabilidad de poblaciones. Esencialmente, cuando nosotros estamos administrando, por ejemplo, lo que les decía, esa pastillita con cafeína, nuestra población de estudios debería ser el 50% y los que no están siendo estudiados, el 50%. Es decir, los que tienen el tratamiento y estos no van a tener el tratamiento. Por lo tanto, vamos a hacer el seguimiento durante un periodo de tiempo importante y de interés, y a partir de este seguimiento nosotros vamos a poder ver si existe efectos con respecto a las personas que tienen el tratamiento o no existe efectos, o
a la vez existe efectos con los que no tienen tratamiento o no hay ningún efecto. El famoso efecto placebo que vamos a tener por acá, ¿no ve? Eh, Listo. Ahora, ¿qué es importante también? Hablar del seguimiento. Al hacer los estudios clínicos aleatorizados, nosotros podemos tener principalmente de tres tipos, pero el que más nos interesa es el doble ciego, donde tanto el que está interviniendo y la población no conocen qué es lo que se está dando. Y el triple ciego, donde no conoce el que se está interviniendo, es decir, la población, no el que está interviniendo, el que está haciendo la investigación, tampoco conoce, ni los que están refiriendo, es decir, los que están administrando. Todo es ciego. Por eso es el triple. Este en sí es el mejor, pero pues tiene que verse la viabilidad al momento de realizar este tipo de estudios. Finalmente, con eso vamos a poder trazar si es que al momento de dar ese tratamiento nosotros vamos a tener cierto evento. O sea, vamos a tener, en este caso, personas sanas o por efecto, no vamos a tener personas sanas. Y mediante esto nosotros vamos a poder decir si nuestra población de estudio que está sometida a cierto tratamiento, es decir, cierto efecto, existe cierta asociación significativa o no. En este caso, la verdad, no sé qué ha pasado con el estudio final con respecto a las pastillitas de cafeína que daban, pero mediante las pastillitas de cafeína, nosotros podemos haber dicho si es que estos al final en cuenta influían en el rendimiento académico o en total no influían y daba igual si se daba cafeína o no. ¿Me dejo entender? Listo. Finalmente vamos a hablar de los ensayos clínicos, perdón, de cómo tiene esto, los ensayos clínicos aleatorizados, diferentes tipos de fases, pero esto ya es más de los fármacos. Y finalmente vamos a hablar de la introducción. Al hablar de la introducción estamos hablando de un resumen. Igual tienen que elaborar, evidentemente, un resumen. Existen 5 características al elaborar uno la introducción. Primero, este debe captar la atención del lector. Segundo, debe presentar el tema. Y tercero, debe contextualizar el problema. ¿Y por qué dije y? Porque estos 3 puntos van a ser importantes en un inicio. Podemos trazarlos, por ejemplo, en un párrafo. Invitamos a la persona a que lea nuestro artículo, le presentamos el mismo y vemos qué teníamos en ese entonces. Ya recién en otro párrafo podemos pasar a la justificación de nuestro trabajo. ¿Por qué es que se está realizando? ¿Qué hemos encontrado en otros estudios? ¿Por qué lo hemos encontrado así? ¿Y por qué creemos que va a tener este valor teórico, lo que veíamos anteriormente? Y finalmente vamos a ver cómo estos, en otro párrafo lo podemos hacer, anticipa la estructura de los objetivos, es decir, ¿qué vamos a realizar? Bien, hemos encontrado esto, por lo tanto vamos a hacer este tipo de estudio con este tipo de estadístico en esta población, con cierto tipo de muestra, y bueno, lo vamos a presentar. Es como este niñito que tenemos acá. La introducción es eso, presentar a un individuo. En este caso, nosotros vamos a presentar nuestro protocolo de investigación. Pero nosotros, como ejemplo, podemos decir que estamos presentando a este niñito. Este niñito se llama Juan, tiene 5 años, tiene el cabello café, la piel clara, una polera amarilla, un short azul y 2 tenis. ¿Me dejo entender? Es lo mismo y debe ser trazado en todo el contexto. Es decir, no debes olvidarte nada al colocar la introducción. Al momento de realizar lectura crítica es muy importante también eh, ver el resumen del trabajo de investigación, porque nosotros vamos a poder obtener ahí los datos de interés al momento de realizar la lectura y poder saber si nosotros vamos a leer o no este artículo. Bien, muchas gracias por su atención, chicos, y bueno, recuerden estudiar. Y bueno, si tienen también alguna pregunta, pueden realizarla, y si no, bueno, les invito que asistan el día de mañana a la clase bueno, a la guía que vamos a tener
conjuntamente con eh, Joel, que es investigador del IVA, y Jair, que, bueno, es una persona que conoce mucho de investigación,